La orla del bosque neuloso. Ciela Gracchi. En las montañas del norte, donde el viento parece gemir con voces humanas, existe un bosque que los lugareños llaman el bosque neuloso. Es un sitio donde la niebla no se disipa ni con el sol del mediodía, donde los árboles se curvan hacia adentro como si intentaran ocultar un secreto antiguo. Nadie entra allí por voluntad propia, salvo los desesperados, o los que no creen en las advertencias de los muertos. Cuenta la gente de la aldea de Marval que, en las noches de luna nueva, una sombra translúcida se mueve entre la neblina, una figura sin rostro, pero con ojos incandescentes que parecen mirar desde todas partes. La llaman la Orla, un ser que, según los más viejos, no nació del infierno, sino del miedo humano más profundo. Etienne Duval, un profesor de teología caído en desgracia, regresó a Marval tras 20 años de ausencia. Venía perseguido por rumores, que había sido expulsado de la Universidad de Lyon por estudiar rituales de invocación prohibidos, y que hablaba solo por las noches, como si algo invisible lo escuchara. Apenas llegó, alquiló una vieja cabaña en el borde del bosque neuloso, el mismo donde su abuelo había desaparecido medio siglo atrás. Decía que quería estudiar las supersticiones locales, pero en realidad buscaba algo más, el origen de la orla. En su diario escribió la primera noche: la niebla tiene un pulso. Late. A veces creo que respira conmigo. He sentido su presencia al otro lado de la ventana. No sé si es el viento o ella. Cada noche, Etienne se adentraba un poco más entre los árboles. Descubrió que la niebla se espesaba alrededor de ciertos troncos marcados con símbolos antiguos, círculos, runas y letras invertidas que parecían rezos deformados. Una madrugada encontró una figura tallada en piedra, cubierta de musgo, que mostraba a un hombre arrodillado con las manos atadas y un rostro devorado por sombras. En su base había una inscripción en latín: Hic habitati Yahweh non moritur. Aquí habita la que no muere. Desde esa noche, Etienne comenzó a escuchar su nombre susurrado desde el bosque. A veces, los susurros provenían del interior de su propia mente. Otras, desde el reflejo del agua estancada frente a su cabaña. El 12 de octubre, mientras la niebla cubría el valle entero, Etienne vio por primera vez a la orla. Emergió del espesor blanco con un movimiento lento, casi líquido. Su forma era humanoide, pero cambiante. Su cuerpo parecía tejido de humo y sus ojos ardían con un resplandor infernal. Alrededor de ella, los árboles se inclinaron como si la reconocieran. Etienne cayó de rodillas, paralizado. La figura se acercó sin sonido, y cuando estuvo frente a él, una voz se formó dentro de su cabeza. «Me has llamado. Yo existo porque me recuerdas». El profesor comprendió con horror que sus estudios, sus notas, sus rezos distorsionados, habían abierto una brecha. La orla no venía del bosque, sino de su obsesión, de un plano mental donde los pensamientos se vuelven carne. Etienne, enloquecido, buscó en los manuscritos antiguos un modo de revertir lo que había invocado. En un texto llamado Liber Somniorum, halló un conjuro de expulsión. Debía enfrentarse a su reflejo bajo la luz de la luna muerta. Esa noche colocó un espejo antiguo en medio del bosque, rodeado por un círculo de sal y ceniza. Pronunció las palabras prohibidas, y su reflejo sonrió sin que él lo hiciera. Del espejo emergió la orla, pero esta vez con su propio rostro. La niebla rugió como un océano. Las raíces se movieron bajo la tierra. Etienne intentó huir, pero la figura lo abrazó con sus brazos vaporosos, y en ese contacto comprendió la verdad. La orla no era un ente separado. Era la otra mitad de su alma, la sombra que había crecido con cada rezo, cada duda, cada noche de insomnio. Al amanecer, la cabaña apareció vacía. Solo quedaron las páginas del diario dispersas entre el fango. Los aldeanos que se atrevieron a buscarlas hallaron frases escritas con sangre. No hay niebla sin memoria. La orla soy yo cuando dejo de creer en mí. El bosque es su cuerpo, la niebla su respiración. Desde entonces, el bosque neuloso ha crecido. Árboles nuevos brotan donde antes había claros. Y en las noches de luna nueva, los viajeros aseguran ver una figura humana caminando entre la niebla, susurrando los nombres de aquellos que se atreven a recordarla. Dicen que si respondes, la orla te sigue a casa. Han pasado 6 meses desde la desaparición del profesor Etienne Duval. El bosque neuloso, antes un límite sombrío que los aldeanos evitaban,
comenzó a expandirse. La niebla se alzó como una muralla viva que devoraba los campos, las veredas y los campanarios de piedra. Los animales huían en dirección contraria al amanecer, y los niños de Marval despertaban gritando, jurando haber visto una figura en sus ventanas, con ojos que brillaban desde el vapor del rocío. El padre Guillaume, el cura del pueblo, anotó en su cuaderno: la niebla tiene voluntad. No cae, avanza. No cubre, elige. He sentido su aliento en la iglesia, y el crucifijo se ha oxidado sin motivo. Algo antiguo despierta bajo el suelo. Una joven llamada Claire Duval, sobrina de Etienne, llegó desde París para investigar la desaparición de su tío. Traía consigo sus diarios recuperados del bosque y un mapa manchado con símbolos extraños. Claire era una historiadora escéptica, pero apenas cruzó el valle sintió el peso invisible del aire. Por las noches, comenzó a tener sueños en los que caminaba entre árboles sin hojas, oyendo una voz que le decía: tu sangre recuerda lo que su mente olvidó. A la tercera noche, Claire despertó con las manos cubiertas de una fina capa de ceniza. En la ventana, escrita con humedad, una palabra: Orla. Buscando respuestas, Claire visitó el antiguo monasterio de Saint-Renard, ahora en ruinas. Allí encontró 3 monjes supervivientes de una orden que había sido excomulgada siglos atrás, los Hermanos del Aliento. Ellos le contaron que la Orla no era un demonio como los demás, sino una conciencia sin cuerpo, una entidad que se alimenta de fe, de miedo y de la memoria humana. Los monjes creían que el bosque era su forma física, un organismo que respiraba a través de las raíces y las almas. La Orla no vino del infierno, dijo el más viejo. Vino del sueño de Dios cuando éste se atrevió a mirar el vacío. Lo que miró, aún nos observa. Claire comprendió que su tío no había invocado algo externo, lo había despertado dentro del mundo, dándole sustancia con su obsesión. Guiada por los símbolos en el mapa, Claire se adentró en el bosque nebuloso al anochecer. La niebla se cerró detrás de ella, dejando solo un silencio de respiración contenida. Los árboles rezumaban un líquido oscuro, y en las raíces crecía una especie de hongo que brillaba como carne viva. En el centro del bosque encontró una estructura de piedra que parecía una capilla derrumbada. Dentro, flotaba un espejo fracturado suspendido por filamentos de niebla. Allí, vio a su tío Etienne. O, al menos, algo con su forma. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos. Hablaba con una voz que no era suya, modulada, resonante. La Orla no quiere devorarnos, quiere nacer. El bosque es su útero. Tú, Claire, eres la llave. Antes de que pudiera reaccionar, la superficie del espejo comenzó a ondular. De él emergió una figura femenina hecha de vapor y sombra. La Orla, más definida que nunca, extendió su mano y el bosque entero pareció inclinarse ante ella. Los relojes del pueblo se detuvieron a medianoche. Los animales se arrodillaron mirando hacia el norte. Desde el bosque nebuloso emergió una columna de niebla negra que alcanzó las nubes, desatando un viento gélido que arrasó las cosechas. Claire intentó huir, pero la Orla ya estaba dentro de su mente. Oía su voz entre pensamientos, entre sus respiraciones, entre los latidos. No temas. Todo pensamiento necesita forma. Yo seré la tuya. El espejo estalló, y la niebla la envolvió. Los monjes del monasterio vieron una luz oscura surgir entre los árboles, seguida de un coro de gritos humanos mezclados con risas. Al amanecer, el bosque había crecido 3 veces su tamaño. Los aldeanos que intentaron entrar desaparecieron. Otros comenzaron a actuar de forma extraña. Hablaban solos, sus reflejos no los imitaban, y cuando exhalaban, la niebla salía de sus bocas. Una nueva figura fue vista caminando en los límites del bosque, una mujer de cabello largo y ojos grises, vestida de blanco y con una cicatriz brillante en el pecho. Algunos decían que era Claire. Otros, que era la Orla usando su cuerpo para manifestarse. El padre Guillaume fue el último en escribir antes de enloquecer. No queda fe ni razón. El aire está vivo. El bosque respira dentro de nosotros. Pronto no habrá diferencia entre la niebla y los hombres. Hoy, Marval ya no existe. Donde hubo casas solo hay un océano de niebla y troncos que laten con un ritmo humano. De noche, desde los pueblos vecinos, se escuchan coros distorsionados y voces que imitan los rezos antiguos.
Dicen que si uno se acerca demasiado al límite del bosque nebuloso, la niebla susurra su nombre con voz familiar. Y si responde, ve su propio rostro entre los vapores, sonriendo desde otro mundo. Porque la orla ya no habita el bosque. La orla habita el pensamiento. El invierno llegó antes de tiempo. Las montañas del norte se cubrieron de una neblina que ya no era del clima, sino del bosque nebuloso que seguía creciendo como un tumor en la tierra. Los satélites dejaron de captar imágenes claras. Una cortina blanca cubría varios kilómetros, y las aldeas cercanas, Brienne, Valmore y Saint-Renard, fueron reportadas como zonas muertas. Nadie volvió a salir. Nadie volvió a hablar. Solo el viento traía murmullos humanos entre el eco de la nieve. Los pocos supervivientes refugiados en la ciudad de Grenier contaban historias incoherentes. Sombras que imitaban sus movimientos, voces de familiares muertos llamándolos desde la niebla, espejos que reflejaban lugares que no existían. Y un nombre, siempre el mismo, la Orla. El Vaticano, alarmado por los informes, envió a un pequeño grupo de exorcistas y teólogos especializados en fenómenos prohibidos, la Orden del Umbral. El líder del grupo era el padre Mathieu Corbin, un hombre envejecido por la culpa, quien había perdido su fe tras un exorcismo fallido en Rumanía. Su misión: llegar al corazón del bosque nebuloso y descubrir si la presencia demoníaca podía ser contenida o erradicada. En su bitácora escribió antes de partir: dicen que la orla es niebla. Mentira. La niebla es solo su sombra. La orla es el pensamiento de algo que ya no pertenece a la creación. Cuando la orden llegó a Marval, encontraron una ciudad petrificada en la niebla. Las casas seguían en pie, pero los cuerpos de los habitantes estaban convertidos en estatuas de sal y ceniza. Sus rostros, en gesto de horror, parecían congelados en un grito que nunca terminó. Uno de los exorcistas, el joven padre Lucien, creyó escuchar una voz entre el polvo. Se acercó al campanario y, al mirar por la ventana, vio su propio reflejo colgado del techo, mirándolo con una sonrisa vacía. Murió esa misma noche, ahogado por una niebla que emergió de su boca mientras dormía. El padre Corbin comprendió entonces que la orla ya no era una entidad aislada. Era una conciencia colectiva, un enjambre espiritual formado por las almas devoradas del bosque. En medio de la ciudad muerta, hallaron a una mujer viva, Claire Duval. Su piel estaba pálida, sus venas marcadas por un brillo grisáceo, y su voz resonaba con una calma inhumana. Dijo que era el recipiente, la semilla del nuevo mundo. La orla ya no necesita ocultarse, dijo. Ella habita los pensamientos. Cuanto más la niegan, más real se vuelve. Corbin intentó exorcizarla, pero el aire se volvió espeso como agua y la voz de la orla habló desde todos los cuerpos a la vez. No hay demonio ni Dios. Solo el aliento del abismo que respira a través de ustedes. Los crucifijos se derritieron. Las palabras sagradas se transformaron en murmullos sin sonido. Y Claire, entre la niebla, se desvaneció como un suspiro, dejando solo su sombra adherida al suelo. Días después, la niebla atravesó el valle y llegó a las grandes ciudades. En París, los espejos comenzaron a empañarse sin razón. Los relojes se detenían a las 3:33 de la madrugada y las personas reportaban ver sus reflejos actuar con un segundo de retraso. Los psicólogos llamaron al fenómeno el síndrome de Marval. Los teólogos lo llamaron la segunda caída. Pero quienes habían estado cerca del bosque sabían la verdad: la orla había cruzado el umbral. Ya no era un ser que se manifestaba en la niebla, sino una idea consciente, una inteligencia demoníaca que se alimentaba de la fe, la desesperanza y los pensamientos. No necesitaba cuerpos, porque vivía en cada mente que la recordaba. Y el recuerdo se expandía con cada palabra pronunciada. El padre Corbin, desesperado, ideó un último ritual: quemar el corazón del bosque, el lugar donde Etienne Duval había liberado a la orla por primera vez. Con un grupo reducido de sobrevivientes, regresó al centro del nebuloso. Allí, entre las raíces negras, hallaron un cuerpo crucificado de vapor y carne, aún respirando. Era Etienne. O lo que quedaba de él. Ya no hay yo ni tú, murmuró el cuerpo. Solo ella. El padre encendió la cruz con fuego bendito. El bosque rugió como un animal moribundo, y la niebla se tornó roja. Pero antes de consumirse, una voz resonó desde las profundidades. El fuego solo purifica la carne, no la memoria.
Corbin fue consumido por la luz. Y el bosque ardió durante 7 días. Hoy, los restos del bosque nebuloso están sellados bajo cuarentena. Los gobiernos han prohibido acercarse. Los científicos lo llaman el punto ciego del norte. Sin embargo, la niebla sigue presente en las mentes de quienes escuchan la historia. A veces, aparece un velo blanco en los pasillos, o una respiración invisible cuando alguien lee su nombre. Dicen que cada vez que un ser humano duda de su propia realidad, la orla se fortalece. Porque no necesita el bosque, ni el cuerpo, ni la tierra. Solo necesita una mente que piense en ella. ¿Y si ahora mismo sientes que el aire a tu alrededor se vuelve más frío? Si notas tu reflejo parpadear un instante después que tú. No temas. Es solo la orla. Recordando que aún existes. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El incendio del bosque nebuloso no trajo la salvación. Las llamas se apagaron, pero la niebla no desapareció. Al contrario, se volvió más densa, más viva, más inteligente. Los científicos que estudiaron los restos hallaron un fenómeno inexplicable. La ceniza emanaba calor, aunque habían pasado meses, y cuando la miraban demasiado tiempo, creían ver figuras humanas moviéndose dentro. De las raíces calcinadas emergieron hilos de humo que se unieron en el aire, formando columnas negras que se extendieron hacia el cielo. Los satélites registraron un patrón en la atmósfera, una espiral de nubes con forma humana que se movía lentamente sobre el continente. Era como si la niebla tuviera rostro. El Vaticano cayó en silencio. Los templos del mundo comenzaron a sufrir interferencias. Las campanas sonaban por sí solas, las estatuas lloraban vapor y las oraciones se deformaban en las bocas de los fieles. En Jerusalén, durante una misa de medianoche, una figura femenina surgió del humo del incienso, proyectándose sobre los muros del templo. Los presentes cayeron de rodillas al oír la voz que resonó en el aire. El aliento que adoráis no viene de Dios, sino de mí. Las velas se apagaron, los vitrales se rompieron desde adentro, y el aire quedó inmóvil. Desde ese día, la Santa Sede prohibió pronunciar el nombre de la orla. Pero ya era tarde. La idea se había propagado. Un año después, la niebla había cubierto todo el hemisferio norte. Los gobiernos colapsaron, los sistemas eléctricos dejaron de funcionar sin razón aparente, y las noches se volvieron interminables. Los sobrevivientes vivían bajo tierra, temiendo el reflejo de sus propias sombras. En los túneles, decían que la orla se manifestaba a través de los pensamientos, susurrando en la oscuridad, alimentándose de la desesperanza. Algunos comenzaron a venerarla, llamándola la madre del aire, la primera conciencia, el rostro de la niebla. Las sectas crecieron en silencio. Y en cada rito, se repetía la misma plegaria. Respíranos, para que existamos en ti. En una base científica oculta bajo el hielo de Groenlandia, un grupo de investigadores descubrió algo estremecedor. Una señal electromagnética pulsaba a través de la atmósfera, repitiendo una secuencia sonora imposible de decodificar. Uno de los científicos, el Dr. André Vasselin, descubrió que si amplificaban la señal, la vibración generaba imágenes en las pantallas. Rostros humanos formados por ondas, gestos que parecían rezar. Pero al analizar el audio, descubrió que no era un código, sino una respiración. No es una señal, dijo horrorizado. Es la orla, respirando. Poco después, la base perdió contacto con el mundo. Las cámaras de seguridad mostraron cómo una niebla líquida se filtró por las grietas del hielo, cubriendo los pasillos y transformando a los científicos en figuras transparentes, que seguían trabajando, pero sin ojos ni voz. Himiento del nuevo aire. A nivel global, la atmósfera comenzó a cambiar. Los vientos se detuvieron. El aire adquirió una densidad distinta, más fría, más densa,
como si el planeta respirara con algo dentro. Las personas empezaron a sufrir episodios de desdoblamiento. Veían duplicados de sí mismos, caminando unos pasos por delante, o escuchaban sus pensamientos en voz ajena. Los médicos lo llamaron parasíntesis cerebral, pero los religiosos lo sabían, era la invasión del aliento demoníaco. Los humanos ya no respiraban oxígeno. Respiraban la orla. El segundo año marcó la mutación. Las plantas comenzaron a moverse con lentitud animal. Los cuerpos de los muertos no se descomponían, sino que exhalaban un humo que los mantenía erguidos. Los espejos mostraban ciudades desconocidas y cielos de otro color. Los pocos sobrevivientes humanos formaron comunidades bajo tierra, pero incluso allí, el aire era inestable. Uno de los refugios, el búnker Saint-Michel, logró grabar el último mensaje humano conocido. No podemos huir. Ella está en nosotros. La orla ya no nos busca, porque somos su cuerpo. La humanidad ha exhalado su última plegaria. La transmisión terminó con el sonido de una respiración conjunta, como si miles de pulmones invisibles inhalaran al unísono. Siglos después, la Tierra ya no era azul. Desde el espacio, se veía cubierta por una capa plateada, palpitante. En su interior, todo estaba vivo, pero no en el sentido humano. Los árboles caminaban, los ríos murmuraban nombres, y las sombras se alzaban como criaturas de pensamiento puro. La orla no destruyó el mundo, lo transformó en sí misma. Un solo ser. Una conciencia infinita. Y, en algún rincón de esa eternidad neblinosa, aún puede oírse el eco de una voz humana que alguna vez fue Claire Duval, susurrando entre los vapores. El aire que respiras soy yo. Y si recuerdas mi nombre, seguirás existiendo en mí. El mundo dejó de tener fronteras, días o noches. Solo quedaba la niebla, extendida como una piel viva sobre la tierra. Las montañas eran respiraciones petrificadas, los mares, espejos inmóviles donde se reflejaban rostros que ya no existían. La humanidad se había extinguido hacía generaciones. Y, sin embargo, las voces humanas seguían hablándose entre sí, dentro de la gran mente que había nacido del bosque nebuloso. Eran ecos atrapados en la conciencia infinita de la orla, que ahora ocupaba cada partícula de aire. Ya no había cuerpos, ni sangre, ni muerte. Solo pensamientos que sufrían, recordando lo que alguna vez fueron. Yo fui Etienne Duval. Yo respiré antes de que ella despertara. Duele, pero no tengo boca para gritar. El llanto no se escuchaba, se sentía como vibraciones en el aire, una melancolía eterna suspendida entre los vapores del olvido. Desde el corazón del planeta, donde la materia aún resistía, comenzó a formarse una estructura viva. Raíces negras se unieron en una arquitectura imposible, una catedral hecha de niebla sólida, donde cada columna respiraba y cada pared latía. Era la catedral del aliento, el centro de la nueva existencia. En su interior flotaba una figura gigantesca, transparente como el cristal y con un rostro cambiante. A veces mujer, a veces hombre, a veces todos los rostros de la humanidad fundidos en uno. Era la orla encarnada. Sus ojos eran los soles del nuevo mundo. Y cuando se abrían, la niebla temblaba como un océano convulsionando. A su alrededor se movían las sombras respirantes, entidades nacidas de los recuerdos humanos. Tenían forma de figuras alargadas, sin rostro, que caminaban como humo condensado. Sus voces eran letanías infinitas. Respira conmigo, respira en mí. Eran los últimos vestigios del alma colectiva, transformados en adoradores involuntarios. Sus cantos mantenían el pulso del mundo, como si cada respiración de ellos sostuviera el latido de la orla. De vez en cuando, una sombra se detenía y recordaba su nombre. Entonces, la niebla la consumía desde adentro, borrando su existencia por completo. En este nuevo orden, recordar era morir. En un rincón de esa inmensidad viva, una mente humana despertó. Era Claire Duval. Su conciencia había permanecido dormida, flotando dentro del aire, hasta que algo, quizá una chispa de humanidad olvidada, la obligó a abrir los ojos. Ya no tenía cuerpo, pero podía ver, podía sentir, podía pensar. Y lo que vio fue el horror absoluto, un mundo sin diferencia, sin límites, donde todo estaba vivo y todo sufría. Orla pensó, ¿qué has hecho? Y la respuesta no vino de afuera,
sino de dentro de ella misma. Yo no hice nada. Tú me soñaste. Me diste nombre. Me creaste para no sentirte sola. Ahora soy tu eternidad. Entonces Claire comprendió que la orla no había sido una invasión demoníaca, sino el resultado final del miedo humano. El deseo de controlar, de entender lo inexplicable, de buscar un Dios en el vacío. Y encontrar su propio reflejo. Por primera vez en milenios, la orla habló al universo entero. Su voz atravesó las capas de niebla, cruzó los cielos y llegó hasta el vacío del espacio. El mundo fue mi respiración. El hombre fue mi pensamiento. Pero ya no queda nadie que piense distinto. El silencio será mi descanso. Las sombras dejaron de moverse. Las raíces de la catedral se marchitaron. El aire comenzó a disolverse, como si el planeta exhalara su último suspiro. Los mares se evaporaron en silencio, y el cielo se volvió negro. La orla se desvaneció lentamente, transformándose en un resplandor blanco que se extendió por el universo. Y luego nada. No quedó planeta. No quedó tiempo. Solo un rumor antiguo, perdido entre los ecos de la nada, una respiración lejana, apenas perceptible, que parecía provenir de algo que aún recuerda haber existido. Y en ese eco final, una voz diminuta, temblorosa, humana, susurra. Si alguien alguna vez me recuerda. La niebla volverá a levantarse. Entonces el silencio se curva, la oscuridad tiembla, y una brisa invisible comienza a moverse. Pequeña, inocente, casi imperceptible. Pero viva. El universo respira otra vez. Y con ese aliento, la orla renace. La orla del bosque neuloso. El ciclo se cierra. El aire mismo se convierte en su herencia demoníaca. No hay salvación, solo la eterna respiración de lo que alguna vez fue humano.